Bienvenidos al vídeo número 38 del curso de estadística para mayores de 25 años que tratará hoy sobre variable aleatoria discreta. En otro momento creo que le llamé función de cuantía, que es una parte de la variable aleatoria discreta, pero creo que este título es el más adecuado. Estamos en el tema 4, estamos en variable aleatoria y estamos en el primer vídeo de este tema 4. Primero entendamos lo que es una variable aleatoria discreta. La variable aleatoria discreta es una variable en la que trataremos de probabilidades y para cada valor fuera. Pip, reanudo, pip. Veamos lo que es una variable aleatoria discreta. En principio, variable aleatoria entendemos que es variable, son sucesos que se dan al azar, por eso se llaman aleatorias, y discreta porque no puede tomar todos los valores. Por ejemplo, el ejemplo más típico es el dado. Imaginemos el experimento tirar un dado. Sabemos que la probabilidad de que salga la cara 1 es un sexto, la cara 2 es un sexto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si consideramos que los sucesos elementales que pueden salir, es decir, cada cara del dado, es un valor de una variable x, que se llamará cara del dado, podríamos escribir las diferentes probabilidades de esta manera, en una tabla. Fijaos que esto quiere decir que para el valor 1, la probabilidad es un sexto, que salga el valor 2, la probabilidad es un sexto, que salga el 3, un sexto, y así sucesivamente. ¿Qué tienen como características especiales esta tabla? Pues esta tabla tiene primero una similitud con las tablas de estadística unidimensional que hacíamos. ¿Qué es lo que cambia? Pues que ahora, en lugar de tener aquí una NI como teníamos antes, un valor de frecuencia absoluta, tenemos una probabilidad. La probabilidad la llamamos así, P de XY, aunque el nombre real tendría que ser P de X, de la variable X, cuando vale XY. O sea, cuando X, la variable X es igual a XY. Bueno, ponemos XY, P de XY para abreviar. Seguimos. Todos los valores de P de XY, como son probabilidades, tienen que estar entre 0 y 1. Seguimos. Más cosas que vemos en esta tabla. Pues que el sumatorio de todas las probabilidades, en una tabla antes daban n, pero este n tiene que ser igual a 1, puesto que todas las probabilidades como mucho suman 1. Efectivamente, si sumamos todos los 1/6 que hay aquí, esto da 1. Más cosas que podemos ver. Pues que podemos crear también una probabilidad acumulada, como creamos una frecuencia acumulada. ¿Os acordáis que poníamos aquí una n mayúscula i que consistía en ir sumando las frecuencias absolutas y nos salía la frecuencia absoluta acumulada? Pues ahora podríamos hacer una f mayúscula de x y que serían las frecuencias acumuladas. De hecho, bien dicho como antes, frecuencia cuando la variable x es igual a xy. Bueno, pero lo abreviamos así, f de xy. Y son los valores acumulados de la frecuencia P de xy. La podemos escribir aquí. Fijaos que un sexto es directamente esto, pero si a este sexto le sumamos este sexto ya son 2 sextos, y si le sumamos otro 3 sextos, y así sucesivamente hasta el final, en que esto tiene que valer 1, que ya lo comentaremos más adelante. Fijaos que, como hemos dicho, esta probabilidad acumulada juega el papel que antes jugaba la n acumulada de i, la frecuencia absoluta acumulada. Otra cosa que ocurre es que cada valor de f de x es la suma de todas las probabilidades anteriores, de esta, de esta, de esta, de esta y de esta, y de la misma fila, o sea, de todas estas. El último valor de la probabilidad acumulada tiene que ser igual a 1, porque recordad que tienen que coincidir este valor y este valor. Bien, visto lo que es la variable aleatoria discreta, y recordad que discreta porque no son posibles todos los valores de x. Entre el 1 y el 2 no se puede poner el 1,5 en un dado. Bien, vamos a ver ahora cómo se crean las tablas de probabilidad de una variable discreta, cómo
¿Cómo funciona? Pues se necesitan dos informaciones seguro. Una son para qué valores es vigente o es posible esta variable. Por ejemplo, en un dado los valores son del 1 al 6, pero no puede ser el 0 ni el 7. Y la segunda cosa es que hay que conocer la probabilidad de cada xy, es decir, qué probabilidad tiene cada xy. Y además se tiene que cumplir una cosa, y es que la suma de todas las probabilidades de 1. ¿Cómo nos pueden dar la probabilidad de cada xy? Pues nos la pueden dar de diferentes maneras. La primera es mediante una tabla como esta. Directamente nos dicen la probabilidad de que salga un 1 o de que tener el valor 1 es 0,4, la de tener el valor 2 es 0,25, la de tener el valor 3 es 0,20 y la de tener el valor 4 es 0,15. Ya está. ¿Qué tiene que pasar? Pues que sume 1, esto es importante. Pero esto sería la manera de darme la probabilidad en una tabla. Me dan los valores de x y la probabilidad de cada uno de ellos sin que yo tenga que calcular ni hacer nada. Voy a limpiar esto. Veamos otra manera en que me pueden dar la probabilidad de cada xy. Pues me lo pueden dar mediante una fórmula, como por ejemplo esta. Fijaos que en este caso yo tendría que calcular cuánto vale este valor para cada xy, poniendo aquí el valor de la primera xy, luego el segundo, luego el tercero, y me dará valores. Por ejemplo, imaginemos este caso. Tenemos x igual a 1, a 2, a 3 y a 4. Pues tendría que poner aquí primero, en esta xy, primero un 1, 1 más 1, partido por 14, esto es 2 entre 14. Es este valor de aquí. Para x igual a 2, pues sería 2 más 1 partido por 14. Esto da 3 entre 14. Es el valor que pongo aquí. Y así sucesivamente. Al final, cuando yo los haga todos, este para 3 y este para la x igual a 4, la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Esto ya lo hemos dicho varias veces. Vamos a limpiar esto. Otra manera en que me pueden dar las probabilidades de cada xy es dándome una fórmula o unos valores para la probabilidad acumulada. Imaginemos que nos dan esto. Bien, y yo tengo que ver cuál es la probabilidad. Fijaos, lo voy a hacer de esta manera. Primero, esto de aquí va directo aquí, 0,1. Para llegar del 0,1 al 0,35, ¿cuánto tengo que avanzar? 0,25. Para avanzar del 0,35 al 0,65, ¿cuánto tengo que avanzar? Pues 0,3 o 0,30. Y finalmente, para avanzar del 6,25 hasta el 1, ¿cuánto tengo que avanzar? 0,35. O sea, estas serían las probabilidades. 0,1, 0,25, 0,30 y 0,35. Lo voy a poner en limpio. Y aquí lo tenemos. Bien, esta de nuevo las probabilidades sumarán 1 y todo cuadrará. Vamos a ver ahora el concepto de función de cuantía. Hemos visto que nos pueden dar la probabilidad mediante una fórmula. Esta fórmula, para que realmente sea una probabilidad de variable aleatoria, tiene que cumplir una serie de cosas. Vamos a ver cuáles. Se dice que una fórmula o una función es una función de cuantía si ocurre lo siguiente. Primero, que todos los valores de la probabilidad de xy se puedan calcular. O sea, para todas las x posibles, yo puedo calcular una probabilidad que evidentemente tendrá que estar entre los valores 0 y 1 para ser una probabilidad, si no, no lo sería. Segunda cosa, cuando las sume todas, las probabilidades que me han salido tienen que dar 1. Veamos un ejemplo, el ejemplo 83. En este caso me piden determinar si la función siguiente, esta de aquí, es una función de cuantía para los valores de x 0, 1, 2, 3, 4. Bien, voy a poner mi tabla aquí y voy a empezar a calcular valores de probabilidad. Por ejemplo, para x igual a 0 será, aquí pongo un 0, 0 entre 15, 0. Para el 1, aquí pongo un 1 en la x y la elevo al cuadrado. 1 al cuadrado, 1, entre 15, para x igual a 1, 1 entre 15, pues 1 sobre 15. Para x igual a 2, pues aquí tengo que poner un 2 al cuadrado, 4. Para x igual a 2, 4 sobre 15, ese es el valor que me sale. Y para x igual a 3, será, para x igual a 3, xy al cuadrado
9 entre 15, 9 sobre 15. Y estos son los valores de la probabilidad calculados para esta fórmula que me han dado. Mi problema es que todavía no sé si es una función de cuantía. De momento todos los resultados, el primero lo cumple, este primer criterio lo cumple. Todos los valores se han podido calcular y están entre 0 y 1. Sin embargo, fijaos que el segundo criterio, cuando yo sumo esto, me tendría que dar 1, es decir, 15 entre 15, y me da 14 entre 15. Por lo tanto, esta no es una función de cuantía, porque al sumar las probabilidades no da 1, da otro número diferente. Bien, veamos ahora lo que es una función de distribución en variable aleatoria discreta. Se dice que una función o una fórmula es una función de distribución en variable aleatoria discreta si, primero, se pueden calcular todos los valores de probabilidad acumulada para cada xy. Si los puedo calcular todos, perfecto. Primer paso cumplido. Segundo, que cada f de xy tenga valores entre 0 y 1, que son los de probabilidad, y que cada uno sea mayor que el anterior. Es decir, como vamos acumulando, cada vez la acumulación es mayor, no puede ser menor. Si voy sumando cosas positivas, nunca pueden ser menores. Por lo tanto, tiene que ser mayor que el anterior. Y, por último, tiene que ocurrir que el último valor de esta función de distribución, es decir, para la última x, el valor de la probabilidad acumulada tiene que ser 1. Veamos un ejemplo y veamos si se cumple. Imaginemos que nos piden que determinemos si la función siguiente, esta de aquí, es una función de distribución para las variables, los valores de la variable 1, 2, 3, 4. Bien, yo monto aquí mi tabla y mi probabilidad acumulada. Veamos, pues aquí voy a poner primero, empezamos con x igual a 1, aquí pongo un 1 y aquí pongo un 1. Esto me dará 1 al cuadrado, 1 más 1 partido por 20, 2 partido por 20, que simplificado da 1 partido por 10, es este de aquí. Ahora lo hago para el 2. Pongo el 2 aquí y el 2 aquí. Será 2 al cuadrado, 4 más 2 sin cuadrar, partido por 20. Esto da 6 entre 20. Es este valor de aquí. Este de aquí. Si lo simplifico da 3 entre 10. Siguiente valor, voy a poner esto ya lo hemos hecho, vamos a por este, x igual a 3, lo pongo aquí y lo pongo aquí. 3 al cuadrado, 9, más 3, 12, partido por 20, 12 entre 20, o lo que es lo mismo, 6 entre 10, si simplificamos. Y finalmente pongo un 4 aquí y un 4 aquí, que es este valor de aquí. Pues 4 al cuadrado, 16, más 4, 20, partido por 20, esto da 20 entre 20 es lo mismo que 10 entre 10. Lo digo para dejar la misma fracción, pero sabemos que esto da 1. Bien, pues vamos para allá. Veamos si cumple los tres criterios. Si todos los valores se pueden calcular, si todos están entre 0 y 1 y cada uno es mayor que el anterior, y tercero, el último valor es 1. Por lo tanto, es una función de distribución. Limpio esto. Bien, veamos qué nos pide en segundo lugar. Nos pide si la función siguiente es una función de cuantía, esta de aquí, para los valores de la variable x igual a 1, 2, 3, 4. O sea, lo mismo, pero nos pide que calculemos p. Bien, nos dan esta fórmula, pero también podríamos calcular los valores a partir de las probabilidades acumuladas. Es decir, la primera ya sabemos que es esta directa, 1 entre 10. Sabemos que para llegar de 1 entre 10 a 3 entre 10 hay que aumentar 2 entre 10, que sería esta probabilidad de aquí. Para llegar de 3 entre 10 hasta 6 entre 10 habría que avanzar 3 entre 10. Y finalmente para llegar de 6 entre 10 a 10 entre 10 habría que avanzar 4 entre 10. Estos serían los valores que me salen al trabajar desde la probabilidad acumulada. Vamos a borrar todo, vamos a volver a calcular todo, pero ahora con esta fórmula que nos han dado para calcular la probabilidad de cada xy. Veamos, aquí tenemos los valores ya calculados, pero os digo cómo se calculan. Primero, pues hay que poner primero aquí un 1, este 1 de aquí, y me sale 1 entre 10.
Luego voy a poner este 2, lo pongo aquí, 2 entre 10. Pongo un 3, que es este de aquí, 3 entre 10. Y finalmente pongo un 4, que es este 4 de aquí, y me sale 4 entre 10. O sea, me salen los mismos resultados que antes. Tanto haciéndolo a partir de las probabilidades acumuladas como a partir de la fórmula en cuestión, la que me han dado para calcular probabilidades, me da lo mismo. Y fijaos que además esto suma 1, por lo tanto, esta fórmula de aquí también es una función de cuantía. Bien, veamos otro concepto importante en variable aleatoria discreta. El concepto es el de esperanza matemática. ¿Qué es la esperanza matemática? Pues es aproximadamente lo mismo que era la media en estadística unidimensional. La media en estadística unidimensional se calculaba con esta fórmula. Pues vamos a utilizar esta misma fórmula con los cambios oportunos para calcular la esperanza matemática, que se señala con la letra mu. Esta letra es la letra mu. Bien, ¿cómo se calcula? Pues la NI la vamos a sustituir, ya sabemos, por la probabilidad de XY, y esta N, recordad que en caso de probabilidad, variable aleatoria discreta, siempre daba 1. Por lo tanto, no hace falta ni hacer la división, la fórmula es directamente esta. Veamos un ejemplo. Calculemos en el ejemplo 84, que es el del anterior, calculemos cuál sería la esperanza matemática de la distribución que teníamos. Os la recuerdo, era esta distribución con esta probabilidad, y veamos cuál es la esperanza matemática. Pues vamos a aplicar esta fórmula. ¿Cómo? Vamos primero a hacer todas estas multiplicaciones. Las tenemos aquí. 1 por 1 sobre 10, 1 por 1 sobre 10 da 1 sobre 10. 2 por 2 sobre 10, 2 por 2 sobre 10, da 4 sobre 10. El siguiente da 9 sobre 10, 16 sobre 10. Y ahora fijaos lo que tenemos que hacer. Tenemos que sumar, porque lo dice este sumatorio de aquí. Pues esto da 30 sobre 10, es decir, 3. Si lo ponemos aquí desarrollado, fijaos que estas sumas son justamente las que acabamos de hacer. 1 sobre 10, 4 sobre 1 sobre 10, 4 sobre 10, 9 sobre 10, 16 sobre 10, y esto da 30 sobre 10, que es ni más ni menos que 3. La mu da 3. Un pequeño detalle sobre mu y sobre la x barra, a veces se confunden. Hay gente que cuando trabaja en variable aleatoria discreta, y veremos que en continua también, para hablar de la esperanza matemática dice la media y además lo señala con x barra. En el fondo es incorrecto, pero es una costumbre hacerlo. Es decir, que podéis encontrar que la gente habla de x barra en lugar de esperanza matemática, y tenéis que entender que es lo mismo. Bien, de hecho no es lo mismo, porque la media se calcula sobre datos que ya tenemos, mientras que la esperanza matemática, y por eso se llama esperanza, porque es una cosa que pasará en el futuro, que esperamos que pase en el futuro, se hace sobre probabilidad, cosas que todavía no han pasado. Bien, otro concepto importante en variable aleatoria discreta es la desviación típica estándar. Recordemos cuál era la fórmula de la desviación típica estándar en estadística unidimensional, y era esta de aquí. Haciendo los cambios oportunos, vamos a calcular la desviación típica estándar para variable aleatoria discreta. No cambia el signo, sigue siendo sigma. Y fijaos que, como antes, lo que hemos hecho es convertir esta NI en una probabilidad de XY, y esta N de aquí, que era 1, ya ni la ponemos porque dividir por 1 es no hacer nada. También hemos hecho el cambio de que esta x media al cuadrado se ha convertido en mu cuadrado, en esperanza matemática al cuadrado. Con estos datos vamos a continuar con el ejemplo 84 y vamos a calcular la desviación típica estándar de la variable x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero recordando que la mu que nos ha salido antes era 3, la esperanza matemática. Por lo tanto, cuando la elevemos al cuadrado será 9. Bien, vamos a ver la tabla. La tabla era esta. X, Y son estos valores de la primera columna. P de X, Y son, es decir, las probabilidades son esta columna de aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero calcular los cuadrados como nos indica aquí. Aquí nos indica que hay que calcular los cuadrados. Bien, los tenemos aquí. El cuadrado de 1 es 1. El cuadrado de 2 es 4. El cuadrado de 3 es 9. El cuadrado de 4 es 16. Ahora hay que multiplicar los cuadrados por la probabilidad para cada fila.
Por lo tanto, lo tenemos aquí. Multiplicamos, por lo tanto, ahora este 1 por 1 sobre 10 da 1 sobre 10. Este 4 por 2 sobre 10 da 8 sobre 10. Este 9 por 3 sobre 10 da 27 sobre 10. Y este 16 por este 4 sobre 10 que da 64 sobre 10. Si ahora hacemos la suma de estos valores, nos va a dar 100 sobre 10, es decir, nos va a dar 10. Ahora aplicamos esta fórmula, vamos a acabar de aplicarla, ya hemos calculado todo esto de aquí, por lo tanto, fijaos que dará 10, que es este círculo de aquí, y ahora hay que restarle la mul cuadrado. La mul cuadrada hemos visto que era 9, dará raíz cuadrada de 1, la raíz cuadrada de 1 es 1. Por lo tanto, la sigma, la desviación típica estándar para esta distribución de variable aleatoria discreta es 1. Y ya está, aquí acaba este vídeo. Como siempre os voy a dejar ejercicios de teoría y problemas para que podáis practicar lo que hemos estudiado aquí. También os dejaré mi dirección de correo electrónico para que podáis contactar conmigo. Y finalmente recordad que el próximo vídeo será el vídeo 39, que tratará sobre variable aleatoria continua y trabajaremos con la normal. Saludos.